chicos a la escuela dominical en casa. Hoy tenemos una nueva historia que la encontramos en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En esta historia, Jesús nos va a hablar de un tema muy, pero muy importante, el cual es el amor al prójimo. Pero primero veamos, ¿qué es una parábola? El vocablo parábola proviene de un término griego que significa colocar al lado de, como cuando colocamos un objeto al lado del otro para poder compararlos. Entonces, uno de los propósitos es hacer una comparación a través de una historia. Tal como lo usaba Jesús, básicamente consistía en contar una historia de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual que nos obliga a pensar y preguntarnos, ¿qué habría hecho yo? Entonces, veamos qué dice la Biblia acerca de esta parábola. Parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? ¿Es la persona que vive en la casa de al lado? Jesús dijo que ser un buen prójimo significa más que ser un buen vecino. Un día, Jesús estaba hablando con muchas personas. Entonces, un intérprete de la ley, algo así como un abogado hoy en día, que estaba entre la multitud, le hizo una pregunta. ¿Qué debo hacer para vivir eternamente? Jesús le respondió con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? La ley dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Le respondió Jesús serenamente. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse porque sabía que esto era muy difícil de cumplir, le hace una pregunta más. Pero, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús contó esta historia a la multitud. Un hombre estaba viajando de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Posiblemente todos sabían a qué camino se refería Jesús. Un camino muy peligroso en el que hay que descender a través de las montañas donde no vive nadie. A los ladrones les gustaba esconderse en las cuevas. Un grupo de ladrones atacó al viajero, le quitaron sus ropas y lo golpearon, le robaron su dinero y todo lo que llevaba consigo y lo dejaron tirado allí en el camino casi muerto. Entonces pasó por el camino un sacerdote. Él vio al pobre hombre golpeado y desangrándose, pero el sacerdote hizo como que no lo veía, se volvió para mirar hacia otro lado, pasando al otro lado del camino. Un poco más tarde pasó un levita. Los levitas trabajaban en el templo de Dios. El levita posiblemente escuchó al pobre hombre herido que se quejaba de dolor. ¡Au! ¡Au! ¡Ayuda! El hombre estaba tan sucio y lleno de sangre, necesitaba ayuda, pero el levita, en cuanto lo vio, se alejó rápidamente de aquel lugar. No mucho tiempo después, un samaritano que iba montando en su cabalgadura pasó cerca de él y al verlo, movido por la misericordia, se apresuró a bajar de su burro y corrió a ver si podía hacer algo para ayudar al pobre hombre. El samaritano se arrodilló al lado del hombre herido y cuidadosamente lavó sus heridas echándole aceite y vino y las cubrió con vendas. Luego ayudó al pobre hombre a montarse en su cabalgadura y con cuidado lo llevó al hospedaje más cercano. El samaritano cuidó al hombre herido durante todo ese día. Al día siguiente, le dijo el encargado de la posada: Por favor, cuida a este hombre, aliméntalo. Aquí te dejo 2 monedas de plata y si gastas más de esto,
Te lo pagaré cuando regrese de mi viaje. Entonces Jesús miró al intérprete de la ley y le hizo una pregunta. ¿Cuál de aquellos 3 hombres fue el prójimo del viajero que cayó en manos de ladrones? El intérprete sabía la respuesta y dijo: El que mostró compasión de él. Así es. Ahora ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Lecciones para tu vida. ¿Qué nos quiso enseñar Jesús con esta historia? Punto 1. No se puede amar a Dios más que a nada y no amar a tu prójimo. Veamos la situación. Un hombre está muy herido, casi al borde de la muerte, está prácticamente perdido, en medio de un camino solo, abandonado a su suerte, lejos de su familia y amigos, sufriendo mucho. ¿Quién podrá ayudarlo? Entonces pasa un sacerdote. Un sacerdote judío estaba encargado de las cosas santas de Dios, conocía y enseñaba la ley de Dios y sus mandamientos. Él sabía que debía amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Pero, ¿qué hizo el sacerdote al ver al hombre herido? Tal vez pensó que estaba muerto y él no podía tocar a un muerto o tocar sangre, porque si no, ya no podría entrar al templo de Dios a servirle. Estaría impuro. ¡Oh, no! Él, como sacerdote, no podía estar impuro, así que mejor se alejó. Él pensó más en la religiosidad, las ceremonias y en sí mismo que en aquel hombre que lo necesitaba. ¿Y qué podemos decir del levita? La segunda persona que pasó por allí. Un levita pertenecía a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, y ellos estaban encargados por mandato divino del servicio en el templo de Dios. También no debía tocar a un muerto, si no ya no podría servirle ese día. Oh, y el levita pensó: no, yo tengo que servir a Dios todos los días. Dios es lo más importante. ¿Qué importa este hombre moribundo? No. No puedo arriesgarme a contaminarme con este hombre. Mejor me voy a continuar con mis obligaciones con Dios. Eso de seguro pensó el levita. Vaya, el levita olvidó que no se puede servir y amar a Dios sobre todas las cosas y no amar a los demás, tanto como te amas a ti o te cuidas a ti mismo. ¡Qué error! Pero entonces pasó el samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque se les consideraba mestizos, es decir, que no eran 100% judíos, sino que estaban mezclados con otras naciones. Eran considerados impuros y lo peor de lo peor sobre la tierra. Pero Jesús, en esta historia, lo puso de ejemplo de lo que debemos hacer. El samaritano dejó todo lo que tenía que hacer para ayudar al hombre herido, sin importarle quién podría ser, si era judío o no. Eso no le importó. Ese hombre lo necesitaba, así que lo curó, lo cargó, lo cuidó y pagó hasta su alojamiento y comida con su propio dinero. Las 2 monedas de plata que pagó al encargado de la posada eran muchísimo dinero, era casi el sueldo de 2 días de trabajo. Este hombre sí mostró compasión por el hombre herido. Lo ayudó y le mostró un amor sincero, tal como Dios quiere que nosotros tengamos por los demás. Él sí cumplió con el mandato de Dios. Número 2. Tu prójimo es todo aquel a quien tú puedas ayudar y amar de corazón. ¿Recuerdas la pregunta que Jesús hizo al terminar el relato? ¿Cuál de aquellos 3 hombres fue el prójimo del viajero que cayó en manos de ladrones? El que tuvo misericordia y compasión de él. Cualquier persona que tú puedas ayudar es tu prójimo. Este hombre tenía una necesidad
Estaba casi muerto y abandonado, sin dinero ni pertenencias. Le esperaba la muerte. Y 2 personas pasaron a su lado ignorándolo, despreciándolo, pensando en sí mismos y en sus asuntos en primer lugar. Pero del que menos esperábamos, el samaritano, mostró su amor para con él, ayudándolo y probablemente salvándole la vida. Lo trató con amor y cuidado, sin importarle quién era, qué habría hecho o si podría después devolverle el favor. El samaritano cumplió con el mandato de Dios y se convirtió en el prójimo de aquel hombre herido al ayudarlo con compasión y amor de corazón. Punto 3. Yo muestro amor a mi prójimo hablándole de Jesús. La gente necesita a Cristo, sin importar su condición económica, física o espiritual. Si las personas no conocen a Jesús como su Salvador y Señor, y confían en lo que hizo por nosotros en la cruz, les espera la muerte eterna. No hablar de Jesús a una persona que lo necesita es tanto como pasar al costado de este hombre herido y dejarlo para que muera solo sin ayudarlo. Nosotros podemos ayudar a los demás y mostrar nuestro amor sincero hablándoles de Jesús, orando por ellos y siendo atento a sus necesidades. Versículo para memorizar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Ahora intentemos quitando algunas palabras, a ver si nos acordamos. Amarás al Señor tu... ¿Cuál es? Dios. Muy bien. Con todo tu corazón. Y con toda tu... ¿Qué palabra viene ahí? Alma. Muy bien. Y con todas tus fuerzas. Y por último, ¿qué palabra falta? Y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Lucas 10:27. Muy bien. Ahora pasaremos a hacer nuestra manualidad. Y he preparado una manualidad para que nos acordemos de estas cosas tan importantes que hemos aprendido. En la descripción de este video vas a encontrar un link, el cual ahí podrás descargarte esta hoja. Si la imprimes te va a quedar así y luego la vamos a trabajar como te indico a continuación. Recortamos nuestro cuadrado muy pegado a los bordes, así de esta manera, y aquí nos van a quedar las figuritas donde están los textos que nos van a hacer acordar parte de lo que hemos visto en la historia del buen samaritano. Por ejemplo, aquí el samaritano ayudó al hombre herido, golpearon al hombre y lo dejaron casi muerto. Cada figura va a corresponder con el texto. Lo pintamos, si quieren, con colores o con plumones. Yo voy a usar ambos y le vamos a dar mucho, pero mucho color. Así nos queda. ¿Ven qué colorido? Y así es más fácil de recordar cada cosa. Ahora vamos a empezar primero a hacer unos dobleces. Por la mitad doblamos la hoja, así como les muestro. Luego la abrimos otra vez y volvemos a doblar por la otra mitad. Nos van a quedar unas líneas guías. Volteamos la hoja y vamos a doblar las puntas dirigiéndonos al centro del cruce de estas líneas que hemos hecho. Nos va a quedar así. Lo volteamos y repetimos la operación como les estoy mostrando. Y nos tiene que quedar así. Ahora lo vamos a doblar por la mitad, lo abrimos y lo doblamos por la otra mitad.
Ahora vamos a formar con nuestros dedos como esta especie de conitos. Y ya está listo nuestro come. Aquí hay palabras que nos van a hacer acordar sobre amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y también, por ejemplo, tenemos aquí al sacerdote, que él fue el primero en pasar y no lo ayudó. O también cuántas monedas pagó. Lo ideal es que esto sea como un juego. Podemos decir, por ejemplo, un número y mover nuestro come con la cantidad de números que hemos dicho. Y luego ver lo que nos ha salido y estudiarlo. Así va a ser muy fácil acordarse de lo que hemos aprendido. Mi hija le llama esto el come, porque es así como algo que come. Y bueno, solamente nos queda despedirnos con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por todas las verdades que nos dejas, Señor, para nuestras vidas. Gracias por hacernos acordar, Señor, de que no podemos amarte por sobre todas las cosas y no amar a nuestro prójimo. Permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a obedecerte, a ayudar a nuestro prójimo, a amarlo, a servirte también, Señor, hablando de ti a otras personas. Gracias, Señor, por este tiempo de esta clase, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos están escuchando en sus hogares, Señor. Bendice nuestras vidas, mi Dios, y que podamos ser fieles siempre a ti, a tu palabra y servirte. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en otra oportunidad. Y no se olviden de compartir lo que han aprendido con otras personas. Un beso.